Buenas, bienvenidos al módulo 7 del curso avanzado de Scouting de la pizarra del DT, el módulo final, en el cual vamos a estar hablando de la generación cómo hacer un informe con todo esto que hablamos, cómo generar esos reportes de un jugador, evaluando todos los aspectos que vimos, complementando lo subjetivo con lo objetivo, con los datos y mostrar un poco cómo se puede presentar o de qué manera se puede presentar. En este caso vamos a hablar del reporte final de un jugador. Vamos a seguir la línea de Agustín Canovio. Entonces vamos a mostrar el archivo completo. Aquí donde en este caso está separado de esta forma, estructurado de esta forma. A la izquierda tenemos información básica del futbolista, el club, edad. Este informe fue hecho en 2022, por eso dice 24 años, altura, pie, posición, un mapa de calor, en este caso sacado de Wisecout, donde muestra dónde ha jugado y en qué posiciones, pero sobre todo en qué zona del campo se desenvolvió más. Las fortalezas y debilidades, que en realidad esto va al final del informe, digamos, pero con el tiempo aprendí que a veces la información más importante hay que ponerla al principio, por si la persona que vaya a leer ese informe no tiene tiempo, no tiene ganas, o si su atención va disminuyendo. Por lo menos que le quede lo más importante, que es fortalezas y debilidades, que es donde realmente describimos un jugador, porque las cosas promedio no describen a un futbolista, lo que sí lo describen son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En este caso las fortalezas: aceleración, velocidad, resistencia, sacrificio, trabajo en equipo, 1 versus 1 ofensivo, entre algunas, ¿no? Estas fueron basadas del análisis subjetivo y del análisis objetivo. Debilidades en este momento, las resoluciones finales, como habíamos visto, lo de las asistencias y eso, le faltaba afinar un poco. Y en este caso, lo que agregué, esto también son ejemplos, no tiene por qué ser así, se puede hacer de la manera que uno quiera, pero me parece que está bueno hacer una evaluación subjetiva, pero también llevándolo a un número, que esto también me parece muy interesante y valioso para un club. Pedirle a los scouts que, además de hacer un informe de texto, llenen una planilla de este tipo con los aspectos técnicos, físicos y mentales, con una puntuación, puede ser del 1 al 10, del 1 al 5, lo que sea, pero eso va a permitir el día de mañana, cuando el club quiera filtrar un jugador por cierto atributo, no solo utilizar los datos de los proveedores de datos, sino también poder filtrar dentro de la información de sus propios scouts. Digamos que queremos buscar un jugador con un cierto nivel de regates, podemos utilizar los filtros de las estadísticas de regates, cantidad, porcentaje, hasta regates en tercio final en la zona del campo. Y además podemos hacer un filtro de nuestra propia base de datos subjetiva generada por nuestros propios scouts, de jugadores que tengan al menos un promedio de 6, 7 en regates. Y ahí también va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Luego, comentarios de perfil técnico, físico y mental. A mí me gusta separarlo así. Hay gente que le gusta lo táctico ponerlo en lo mental, que es válido. Lo táctico separarlo de lo mental. Yo, en mi caso, lo táctico lo considero dentro de lo mental, porque me parece un aspecto que sigue siendo mental, pero se puede separar tranquilamente. Intento no poner grandes textos, esto por un tema de visualización y que a la gente hoy en día cada vez le cuesta más leer grandes textos, entonces utilizar bullet points, viñetas que facilitan la lectura, facilitan el entendimiento de ese comentario. En este caso 4 comentarios de perfil técnico, una describiendo su posición, también que puede jugar por izquierda, interior o ser un carrilero. Buen control y muy bueno 1 versus 1 ofensivo en velocidad, comentario, buena técnica de remate, podría mejorar, buena técnica de marca y 1 versus 1 defensivo, uno de sus grandes atributos.
Físicamente también hacer una descripción física muy importante, excelente perfil físico en general, aceleración, velocidad, resistencia, fuerza, intensidad. Se cuida y trabaja en mantener su estado físico, eso porque en muchos casos cuando se hace el perfil social también se buscan referencias. En este caso lo conocí mientras trabajaba en Peñarol, entonces es una opinión, es una referencia mía directamente. Intenta superar sus rivales en espacios largos con potencia y velocidad, fuerza superior e inferior para defender en duelos y para los contactos físicos. Mentalmente tiene una gran contribución defensiva, sacrificio, posicionamiento, concentración, muy buenos movimientos sin balón, esto también es un atributo mental llevado de lo físico, ¿no? Alternando movimientos, muy buena lectura para atacar el espacio. Y también un comentario de las referencias personales o el perfil social, en este caso es un profesional top, gran deseo de mejora, de triunfar. Otro comentario de mi conocimiento hacia él, es un gran compañero y una influencia muy positiva en el vestuario. Información que si se tiene o se puede conseguir, hay que ponerla, porque es muy importante, puede ser muy relevante y al que vaya a recibir este informe seguramente le vaya a interesar saber eso. Esto es una carátula y esto sería la segunda diapositiva. Intento se puede hacer solo en una diapositiva el informe. Intentar que no sean muy largos los informes, resumir la información. En este caso son 2 diapositivas. En la segunda hablamos un poco de su carrera y describimos acá las imágenes de B-Soccer. También describimos con bullet points. Debutó profesionalmente a los 17 años en Fénix, luego jugó al Mundial Sub-20, contar un poco cómo fue su carrera. En 2018 se incorporó a Peñarol, donde juega 2 años, vuelve a Fénix 1 año y luego vuelve a Peñarol. Y luego de un gran año en Peñarol, Paranaense lo ficha. Habla luego un comentario de su forma reciente, como esto era en el 2022, se habla del 2021 y 2022, que eran los últimos 2 años en su momento. En 2021 fue el mejor jugador del campeonato uruguayo, gran participación en Copa Sudamericana. En su primera temporada con Atlético Paranaense llega a la final de Libertadores, siendo titular en 10 de los 13 juegos. Disputó 38 partidos en 2022 en todas las competiciones con Atlético Paranaense y disputó el Mundial de Qatar con Uruguay, algo bastante relevante que acá se puede ver en esta temporada y en selección nacional. Y luego un comentario de las lesiones, también siempre viene bien agregar. En este caso se fracturó el peroné en 2020, pero en solo 90 días ya volvió a estar disponible, algo muy destacable. Y en 2022 sufrió una fractura facial, un accidente en un partido, que lo tuvo un mes fuera de las canchas, también un tiempo de recuperación bastante bueno. Y luego un apartado que es el más importante, y también es donde hay que poner todo el foco, intentar resumir también, que también es otro de los apartados que una persona que no tenga mucho tiempo o ganas va a venir a leer esto y bueno, está bien. Donde hacemos un resumen de la conclusión de ese futbolista y le damos un potencial y una recomendación, que es lo que le va a importar a nuestro jefe o a la persona que esté evaluando esto. Bueno, todo bien con el informe, pero ¿lo recomendás? ¿Qué potencial le das? ¿Qué potencial le ves? En este caso, el resumen es una disponibilidad casi perfecta, excelente perfil físico y muy buen perfil mental, excelente contribución defensiva, no es un finalizador top, pero tiene técnica de pase y remate bastante buenas, excelentes referencias personales, muy profesional, lenguaje y adaptar. También eso, pensando en la adaptación al club que estamos trabajando, pensar en agregar un comentario de eso, de cómo creemos, en este caso lenguaje y adaptación no parecerían un problema. Y además un jugador con carrera en ascenso, deseo de mejorar y con un potencial de mejora. Y aquí se le pone el número de potencial, en este caso no lo puse por temas de información, pero bueno, un potencial del 1 al 10, o potencial para jugar en las ligas de Europa, o potencial para jugar en Premier League, o puede ser potencial para Brasil y mejores ligas sudamericanas. Darle un potencial, llegar a una conclusión que para eso nos contratan, que es bueno, y ahí hay que arriesgar un poco. Hay que decir, bueno, para mí este jugador puede llegar a rendir en esta liga. Y ahí es donde realmente estamos dando nuestra información. En este ejemplo de informe dejé las siguientes diapositivas que las van a reconocer de modelos anteriores.
pero en realidad no deberían ni ir en el informe, o podrían ir si a la persona que va a recibir este informe le interesa. También eso, ser muy receptivo de qué quiere la persona que nos está pidiendo este informe. ¿Lo quiere largo? ¿Lo quiere corto? ¿Quiere datos? ¿No quiere datos? Hay que adaptarlo, o sea, el formato del informe lo va a decidir la persona que nos pidió ese informe. O sea, nosotros tenemos que tener la cualidad para entender lo que quiere y presentárselo de la mejor manera. En este caso, esto que ya vimos de la velocidad en alta intensidad de Canovio, y esto, agregarle el comentario para que solo no tiene que venir y perder el tiempo de entender la gráfica, simplemente con leer el comentario que Canovio es el jugador con mayor distancia a alta intensidad por partido en las 50 ligas más importantes del mundo. Ya está, con eso se lleva la información que hace falta de esta diapositiva. Lo mismo con estas dos que habíamos visto, la de los sprints, también a metros de alta intensidad. Y en esta también le agregué el análisis estadístico de los atributos técnicos que también ya estuvimos viendo. Esta y esta diapositiva, estas últimas tres, lo que hacen es alimentar este informe, alimentar estas primeras dos diapositivas, que como dije, el informe podrían ser solo estas dos diapositivas y enviar estas dos diapositivas y listo. Esto está todo alimentado por datos, por análisis subjetivo, por análisis objetivo, por análisis de carrera, por todo está aquí en estas dos diapositivas y es el trabajo por el cual se nos contrató. Y otro de los productos finales por los cuales nos contratan también es, además de cómo analizar un jugador, es, cuando llega un periodo de pases, cuando se está acercando, lo que quiere la gerencia deportiva es, mostrame opciones por puesto del seguimiento que vinimos haciendo en los últimos meses, porque no le podemos dar solo una opción. Luego que decidimos que queremos ahondar en una opción, se hace el informe completo que acabo de mostrar. Pero en realidad, lo que hay que ir haciendo en esos 6 meses es esta cancha, o shadow team como se le llama, con opciones por puesto. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser 4, no tiene por qué estar limitado. Y mostrar de esta forma, yo utilizo mucho los colores. Los colores pueden representar estado del contrato. Por ejemplo, en Peñarol teníamos 4 categorías que era uruguayo que queda libre, uruguayo con contrato, extranjero que queda libre y extranjero con contrato. El último extranjero con contrato era el que intentábamos que hubiera menos, ya que era el más difícil, ocupaba cupo de extranjero, necesitaba una negociación, pero por un motivo u otro considerábamos que podía llegar a venir. Pero también puede ser el potencial. Potencial top, potencial un poco menor y jugador a seguir evaluando, también lo podemos marcar con los colores. Para armar esta cancha, las consideraciones es el contexto de nuestro equipo, no poner jugadores imposibles, el contexto de nuestra liga, si jugamos Copa Internacional, la actualidad deportiva de nuestro club, todo eso va a determinar si un fichaje es posible o no. Hay fichajes que son imposibles y no los pongamos, no hagamos perder el tiempo a nuestro jefe con jugadores que sabemos que son imposibles. También el contexto del posible fichaje, su nivel reciente, su estado físico, momento de su carrera, lo hacen viable, lo hacen complicada su venida o no, el modelo de juego y roles, también si estamos con un entrenador que le gusta que el volante central, el interior tenga mucha dinámica, tener en cuenta eso a la hora de presentar las opciones, no ir en contra de los perfiles que se están utilizando hoy en día en nuestro club, sino intentar adaptar un poco a eso. El presupuesto disponible. Si no tenemos presupuesto, enfocarnos en jugadores que están por quedar libres o que pueden salir a préstamo, por ejemplo. Si tenemos un presupuesto, ¿cuánto tenemos de ese presupuesto? Y qué jugadores entran dentro de esas posibilidades, de ese presupuesto. Si se va de nuestras posibilidades, no ponerlo. O sea, tener en cuenta esto a la hora de presentar estas opciones. También los objetivos. Nuestro objetivo es hacer un equipo competitivo para esta temporada, o es a largo plazo, entonces contratamos jóvenes para pensar en los próximos años, o es ahora, este semestre, tener en cuenta eso también para la edad y el nivel del jugador reciente. Lo mismo si es un plan a corto, mediano o largo plazo, tener en cuenta. Y por último también tener en cuenta las formativas.
si realmente precisamos incorporar o si hay algún juvenil que en esa posición nos puede ser de gran ayuda, tal vez no de titular, pero sí de suplente. Si nos piden, bueno, precisamos un suplente lateral derecho, presentar opciones, pero también estaría bueno decir, bueno, mira que en el sub-20 de nuestro equipo hay un lateral muy bueno, tenerlo en cuenta. A ver, la gerencia deportiva va a tener que estar muy pendiente de eso, en coordinación con el coordinador de juveniles, que les tiene que pasar esa información. Pero también, si lo podemos agregar en el contexto de esta presentación de opciones por puesto, mucho mejor. Y bueno, eso ha sido el curso de Scouting avanzado. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Cualquier cosa quedo a disposición y me pueden contactar. Gracias por su tiempo.